La transformación de China de una sociedad campesina a la segunda economía más grande del mundo ha sacado a cientos de millones de personas de la pobreza extrema. Y de esta parte de la historia del gigante asiático ya les hablé en el video sobre el origen y desarrollo de Taiwán. Es necesario recordar que como parte de una serie de planes más amplios para transformar a China en una sociedad próspera, el Partido Comunista Chino estableció en el 2013 un objetivo sin precedentes para erradicar la pobreza en el país para finales del 2020. Y un mes antes de cumplirse el plazo autoimpuesto, el presidente chino Xi Jinping declaró el objetivo como cumplido, pese a la pandemia. En las décadas transcurridas desde que comenzó la reforma del mercado hace poco más de 40 años, China ha logrado enormes avances en esta área, ganando elogios de la ONU y el Banco Mundial, por sacar a 850 millones de personas de la pobreza extrema. Tanto para Xi Jinping como para el Partido Comunista Chino, los objetivos de alivio de la pobreza son más que un objetivo político. Son una fuente importante de legitimidad tanto dentro de China como a nivel mundial. Lo cierto es que ningún país ha logrado jamás el tipo de avances en el desarrollo que ha conseguido China desde que abrió su economía, y con un partido comunista en el poder. Y una cosa antes de que empiecen los Federicos a criticar a este bigotón que predica el amor, la felicidad y un poco de historia oculta. Los datos del presente video son tan evidentes que medios especializados en economía como The Economist, Financial Times o Bloomberg dan fe de ello. Así que antes de criticar, vayan y lean esos medios que de comunistas tienen muy poco. Y es que aliviar la pobreza ha sido durante mucho tiempo un desafío permanente para la comunidad mundial. Las personas que viven en la pobreza extrema sufren una grave privación de las necesidades humanas básicas, incluidos alimentos, agua potable, saneamiento, salud, vivienda y educación. Estimados amigos, soy Gabriel Bulgakov y en este video les voy a explicar cómo China ha logrado que millones de ciudadanos, decenas de millones, salgan de la extrema pobreza en un exitoso salto adelante, que contrasta con lo ocurrido en la época de Mao, que fue un fracaso total. Bajo el liderazgo actual, la parte rural de China ha mejorado en calidad de vida, pero les explicaré qué retos aguardan al gigante asiático, que ha logrado capear las diversas crisis que ha enfrentado en los últimos años. Este video es importante para que entiendan cómo se planifica la segunda economía mundial, que en menos de una década será la primera, y les mostraré por qué no solo sus números son motivo para inspirarse en ellos, sino su voluntad inquebrantable de lograr un país más justo y mejor. Sin más introducción, empecemos, que el video de hoy hará jalarse de los pelos a los que me dicen que yo soy un maestro en cuentos chinos. Al pan pan y al vino vino, aquí no cuento mi verdad, sino la verdad. Que los números y los hechos nunca mienten. En las 4 décadas desde que comenzó la reforma del mercado en China, la mejora y el crecimiento en este país se han disparado, logrando enormes avances. En 1978, cuando China inició el programa de reformas económicas, el país ocupaba el 9º lugar en Producto Interno Bruto nominal, con 214.000 millones de dólares. 35 años después saltó al 2º lugar, con un PIB nominal de 9,2 billones de dólares. Desde la introducción de las reformas económicas en 1978, China se ha convertido en el centro manufacturero del mundo, donde el sector secundario, que comprende las industrias como la textil o de automóviles, así como la construcción, ya sea de inmuebles, naval o aeroespacial, representó la mayor parte del PIB. Sin embargo, en los últimos años, la modernización de China impulsó el sector terciario, es decir, aquel sector que incluye al entretenimiento, el turismo, la banca, los servicios legales, etc., para así, en el 2013, convertirse en la categoría más grande del PIB, con una participación del 46,1%, mientras que el sector secundario aún representaba un considerable 45% de la producción total del país. Mientras tanto, el peso del sector primario en el PIB, es decir, la agricultura, minería, pesca, etc., lamentablemente propios de países subdesarrollados, se ha reducido drásticamente desde que el país se abrió al mundo. Ojo, no estoy diciendo que China ha abandonado a su sector primario, sino que en su economía ahora destacan aquellos sectores de producción propios de países desarrollados.
China resistió la crisis económica mundial del 2008 mejor que la mayoría de los demás países. En noviembre de ese año, el Consejo de Estado chino dio a conocer un paquete de estímulo de 585.000 millones de dólares en un intento de proteger al país de los peores efectos de la crisis financiera mundial. El programa de estímulo masivo impulsó el crecimiento económico, principalmente a través de proyectos de inversión, lo que generó preocupaciones de que el país podría haber estado acumulando burbujas de activos, sobreinversión y exceso de capacidad en algunas industrias. Pero dada la sólida posición fiscal del gobierno, las medidas de estímulo no descarrilaron las finanzas públicas de China. Sin embargo, la recesión mundial y la posterior desaceleración de la demanda afectaron gravemente al sector externo, y el superávit por cuenta corriente ha disminuido continuamente desde la crisis financiera. Hay que destacar que China salió de la crisis financiera en buena forma, con un PIB que creció por encima del 9%, una inflación baja y una posición fiscal sólida, toda una envidia para muchos países occidentales. En el 2012, cuando el presidente Xi Jinping y el primer ministro Li Keqiang tomaron las riendas del país, la nueva administración dio a conocer una ambiciosa agenda de reformas en un intento por cambiar los fundamentos económicos y garantizar un modelo de crecimiento sostenible. Las autoridades manifestaron su disposición a tolerar menores tasas de crecimiento como condición necesaria para impulsar las reformas económicas. Xi Jinping acuñó el término sueño chino como su contribución a la ideología rectora del Partido Comunista de China, aunque en realidad el sueño chino enfatiza la felicidad de la gente y la idea de una China fuerte. China acaba de afirmar que ha sacado de la pobreza absoluta al último grupo de más de 800 condados pobres. Las raíces de esta frenética actividad se remontan al 2013, cuando el presidente Xi Jinping fijó un plazo para que todos los condados rurales de China erradicaran la pobreza extrema antes de que acabara el 2020, en un país con cerca de 1.400 millones de habitantes. Y el objetivo se cumplió a pesar de un año 2020 muy complicado. En los 5 años del primer mandato de Xi Jinping, un promedio de 13 millones de personas salieron de la pobreza cada año. Unos 775.000 funcionarios fueron enviados a las aldeas para liderar el alivio de la pobreza, y el fondo del gobierno para este propósito aumentó en más del 20% anual desde el 2013. Pekín no ha llegado tan lejos como para anunciar una completa erradicación de la pobreza, pero ahora cualquier problema se atribuye a pueblos u hogares específicos después de confirmar que los 832 condados finales de los 3.000 en todo el país que se designaron en el 2012 habían sido eliminados de la categoría, al subir sus ingresos en promedio por encima de los $1,90 por persona al día, que es la cifra internacional promedio con la que el Banco Mundial mide la pobreza extrema. Como ya les mencioné, el crecimiento económico de China se disparó en las últimas décadas, principalmente debido a la creciente integración del país a la economía global y al audaz apoyo del gobierno a la actividad económica. Sin embargo, el exitoso modelo económico que sacó a cientos de millones de personas de la pobreza e impulsó el asombroso desarrollo económico y social del país también ha traído muchos desafíos. Los graves desequilibrios económicos, los crecientes problemas ambientales, el aumento de la desigualdad económica y el envejecimiento de la población son las cuestiones clave que la administración Xi Jinping tendrá que abordar en el futuro cercano para garantizar la sostenibilidad del país. Veamos unos datos concretos de impacto. El Partido Comunista Chino aún no ha especificado el objetivo en su visión del 2035, prometiendo solo expandir significativamente el grupo de ingresos medios. Pero el mensaje es claro entre los principales responsables políticos. China debe aumentar su clase media para evitar la trampa de los ingresos medios, donde el crecimiento del país se estanca debido a obstáculos estructurales que impiden el desarrollo. Aumentar el número de personas de ingresos medios también ayudaría al gobierno a implementar su nueva estrategia económica de circulación dual, que se enfoca en desarrollar el mercado interno para compensar la incertidumbre externa. Con el aumento de los ingresos y el nivel de vida, la conciencia pública sobre la justicia social y la armonía ambiental está despertando, y la demanda de seguridad social y desarrollo verde también está creciendo. China necesitará reformar las políticas fiscales, las políticas de bienestar y las políticas laborales si quiere atacar la desigualdad y crear esa prosperidad común para todos para el año 2035.
En el Comité Central del partido, a finales de octubre pasado, el presidente chino Xi Jinping dijo que duplicar el tamaño de la economía de China para el 2035 estaba al alcance, pero que el país debe distribuir los frutos del desarrollo de manera más justa. ¿Cómo? Pues ellos más o menos lo tienen claro, desarrollando aún más su sector terciario y secundario, además de tener en cuenta otros puntos no menos importantes. Al esbozar su visión de 15 años para China, Xi Jinping dijo que el país debe lograr un progreso sustancial hacia la prosperidad común de una manera más notable, lo que indica un enfoque renovado para abordar la brecha de riqueza del país en los próximos años. Es probable que el líder chino apueste durante los próximos años por duplicar el tamaño del grupo de los llamados ingresos medios de China, después de que lograran su objetivo de eliminar la pobreza absoluta. A pesar del levantamiento de la política del hijo único hace unos 5 años, muchas parejas todavía optan por familias pequeñas, y esto está avivando las preocupaciones sobre el envejecimiento de la fuerza laboral. En el 2019, el 12,6% de la población, es decir, 176 millones de personas, tenían 65 años o más. La cifra preocupa más que nada si se tiene en cuenta que fue un salto del 11,9% del año anterior. Otro factor a tener en cuenta es que durante décadas la migración del campo a la ciudad ha sido la forma estándar de mejorar los medios de vida. Unos 236 millones de personas en China son trabajadores migrantes internos, según estadísticas gubernamentales. Los migrantes chinos viven como ciudadanos de segunda clase cuando llegan a las principales ciudades, donde es casi imposible acceder a la atención médica o la educación para sus hijos, y los que generalmente migran son los jóvenes, dejando atrás a poblaciones cada vez más envejecidas que dependen totalmente de ellos. Tristemente, estoy seguro de que estas mismas situaciones son cercanas a la realidad en nuestra querida América Latina, realidad que sin duda se ha visto agravada este año por la pandemia. En algunas regiones, la estrategia de desarrollo de China a través de la urbanización ha llevado a demoliciones forzosas y a agricultores despojados de las tierras que sus familias habían tendido durante generaciones, mientras otras veces han apelado a la reubicación de las poblaciones en viviendas altamente subsidiadas. China ha proporcionado casas nuevas y modernas a más de 9,6 millones de personas durante los últimos 5 años como parte de su esfuerzo de alivio de la pobreza. Evaluar la pobreza extrema solo cuenta una parte de la historia. Además de la línea internacional de pobreza extrema de $1,90 por día por persona, el Banco Mundial recomienda usar otros dos indicadores, 3,20 y 5,50 dólares por día como puntos de referencia para evaluar la pobreza en países de ingresos medios bajos y medios altos respectivamente. La comparación del progreso en estas tres líneas internacionales de pobreza proporciona una imagen más detallada del alivio de la pobreza en cada país. Cuando se aplica la línea de pobreza de 5,50 dólares por día a China, si se lo considera como un país con ingresos medios altos, el 16% de la población del país, o lo que es lo mismo, 237,2 millones de personas, todavía vivían en la pobreza en el 2018. Este es un índice notablemente más alto que en otros países importantes de ingresos medianos. Pese a todo, según los índices de pobreza extrema internacionales, China la ha erradicado. A pesar de años de priorizar el alivio de la pobreza rural, millones de residentes rurales continúan luchando con niveles de vida bastante bajos. Incluso en las ciudades, los trabajadores migrantes se enfrentan condiciones inseguras de trabajo y están excluidos del acceso a algunas protecciones fundamentales de la red de seguridad social. Uno de los desafíos socioeconómicos más urgentes que enfrenta China es la brecha de desarrollo entre las regiones rurales en el oeste y las áreas más urbanas en el este. Y justamente en eso están trabajando para mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos a lo largo y ancho de su enorme territorio. El crecimiento económico rápido y sostenido ha sido durante mucho tiempo la principal fuerza que impulsa el alivio de la pobreza en China. A medida que el crecimiento económico de China se desacelera, es probable que el ritmo del progreso en el alivio de la pobreza disminuya con él. Transformar China en una sociedad plenamente desarrollada, rica y poderosa para el 2049, el centenario de la fundación del país, seguirá siendo el gran desafío en los años venideros.
Estimados amigos, hagan el bien sin mirar a quién, como ha hecho el gobierno chino, que es consciente del problema de la pobreza de una parte importante de la población y lleva años tratando de darle una solución. Siempre nos podemos engañar jugando al solitario si ponemos el baremo de pobreza en $3,20 por día, si nos consideramos un país con ingresos medios bajos, o en $5,50 si nos consideramos un país con ingresos medios altos. El caso es que en China se ha trabajado con retos importantes, y lo deberán seguir haciendo dado que ya el país no es la fábrica del mundo como hasta hace unos años. Dado que otros países como Vietnam, Camboya, la India y otros de Asia-Pacífico o África son más atractivos por sus bajos salarios y menos derechos laborales y sindicales de sus trabajadores, que es lo que realmente buscan los capitalistas amos del mundo. China empieza a dejar de serles atractiva porque China ha mejorado las condiciones de su masa laboral, pero de esto les hablaré en otro video de impacto. El modelo chino de eliminación de la pobreza, con sus fallas y carencias, es música celestial para nuestros oídos, especialmente ahora que nuestros países se enfrentan a una crisis sin precedentes y España, por ejemplo, va camino de ser un país insostenible, donde los jóvenes tienen dificultad para encontrar trabajo, debiendo emigrar no dentro de su país, sino a otras naciones más desarrolladas. En otros videos les hablé de cómo países como Noruega o Emiratos Árabes Unidos han sabido elevar el nivel de vida de sus ciudadanos. Y es que las cifras de pobreza extrema van a crecer de forma drástica en nuestros países por culpa de la pandemia. Y es digno de admirar que China y otros países hayan pensado en mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos en la época de las vacas gordas. Eso es lo que diferencia a un verdadero líder de los políticos del montón, que en tiempos de altas ganancias depositan el dinero del pueblo en paraísos fiscales y en sus vacaciones se van a disfrutarlo a Miami, donde el tío Sam los recibe con los brazos abiertos. Una pena, pero así está el mundo y así está nuestra querida América Latina. Estimados amigos, un abrazo virtual a todos y a todas. Feliz 2021 y que este año sea mejor que el anterior. Hasta la próxima.